En el estudio hoy nos acompaña el conferencista internacional Frank Cámara. Conoce su historia, su vida, su carrera y sus desafíos para convertirse en un gran ejemplo para los latinos a nivel internacional. De olvidar las cosas, porque crecimos en una casita de paja, literalmente, o sea que tenía sus palitos en lugar de una pared y no tenía piso, digamos, era un suelo nada más así de tierra, ¿no? Sí. Okay. Oye Producciones presenta Actitud Latina, Actitud Latina. Es algo muy adentro, más profundo que el acento. Actitud Latina, Actitud Latina. Es algo que nos conecta desde México a Argentina. Actitud Latina. Su tienda hispana, carnicería y abarrotes. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Frutas y verduras, abarrotes, carnicería, envíos de dinero. Su tienda hispana en Renton, 425-235-5494. Dicen que encontrar un buen lugar es cuestión de suerte. Hoy le toca a él. Soy la mala suerte y en cualquier momento podría cruzarme en tu camino. Y si tu seguro no tiene cobertura completa, esto podrías pagarlo tú. Soy Lorenzo Valdivia. Visítenos en nuestra oficina, Allstate Everett. Bienvenidos, soy Gina Guajardo. Si estás buscando comprar o vender tu casa, ten la confianza de que estás en las mejores manos. Soy Gina Guajardo, más que tu agente, tu aliada en bienes raíces. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en Actitud Latina. Hoy juntos vamos a conocer un personaje maravilloso. Tengo el gusto de presentarles a Frank Cámara, conferencista internacional que nos va a enseñar cómo todos los sueños son posibles siempre y cuando cumpla uno con sus metas, ¿verdad, Frank? Desde luego, desde luego. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, primero que nada. Y bueno, platícame primero un poco acerca de tu vida en México. ¿De dónde eres tú? Sí, mucho gusto y gracias por tenerme en el programa. Definitivamente lo aprecio y es algo muy importante para mí. Soy originario de un pueblo en Yucatán que se llama Oxcuzcab, Yucatán. Es considerado como digamos, el centro de la naranja. Okay. Y crece mucha naranja y mucha horticultura. Considerado como la granja del estado, en cierta manera. ¿Cuántos de familia? Somos 5 hermanos, okay, y una hermana mayor, y yo soy el mayor de los hombres. Tengo 3 hermanitos, como le decimos en Yucatán. En Yucatán. Sí. Y sí, allí crecí, y precisamente como la mayor parte de los yucatecos, nuestra descendencia es maya, obviamente. Okay. Así que en mi caso, nuestra familia, o mi familia, maya hablaban desde que yo nací, ¿no? Y mis papás, entre ellos se comunicaban en maya, pero trataron de hablarnos en español, por el hecho de que sabían la importancia de aprender el español y poder hacer algo con ello. Y poder comunicarse con otras personas. ¿Cómo fue su niñez? Pues la mera verdad fue algo muy triste, y no lo voy a negar, que a veces trato de olvidar las cosas, porque crecimos en una casita de paja, literalmente, o sea que tenía sus palitos en lugar de una pared y no tenía piso, digamos, era un suelo nada más así de tierra, ¿no? Sí. Okay. Y ahí andaban todos los bichos todo el tiempo y así, era una zona tropical, ¿no? O sea, teníamos de todo, pero no teníamos electricidad, no teníamos agua potable, tampoco teníamos obviamente servicios sanitarios ni nada de eso. O sea que fue una vida pobre, muy triste en cierta manera, que a veces recuerdo de que sufrí bastante, pero al mismo tiempo eso me dio mucha energía para seguir adelante. ¿Qué lo motivó a usted de niño, por ejemplo, viviendo en esas circunstancias? Una de las cosas que en realidad recuerdo muy bien cuando mi mamá nos decía, ella no quería que estuviéramos en la misma situación en la que ella creció o en la que nos estaba creciendo, tratando de ayudarnos, ¿no? Ella siempre nos dijo, si quieren seguir adelante, tienen que estudiar, tienen que hacer esto. Ella nunca tuvo la oportunidad de estudiar. Ambos padres eran analfabetas. O sea, ellos nunca pisaron escuela, ni primer grado. Es más, mi mamá nunca aprendió a escribir ni a leer
hasta que falleció. Yo y mi hermana le enseñamos a simplemente firmar su nombre en los papeleos que tenía. Era todo lo que ella sabía. No sabía absolutamente nada en cuestión de leer o de escribir ni nada de eso. Mi papá, por otra parte, él aprendió español por su cuenta en la calle. A los 15 años se dio cuenta que hablando solo maya no iba a seguir adelante y él mismo se enseñó. ¿Cómo de alguna manera fue para usted ir a la escuela, hablar maya, tener muy poquito español? ¿Qué fue eso para usted? ¿Cómo lo marcó? Pues como había mencionado, ¿no? En mi casa mis papás insistían en hablar español y lo hablaban de una manera obviamente medio mal, exacto, mochada, como decimos. Exacto. Y eso, en cierta manera, me ayudó mucho porque estando en la escuela, ahí nos decían que había que hablar español. Para esos tiempos, México había pasado una ley en la que habían prohibido lenguajes indígenas. Okay. Lo habían prohibido y habían ciertos reglamentos, hasta en Yucatán, que si uno hablaba maya, no recibía ni una ayuda de gobierno, por ejemplo. Que si, o sea, español había que hablarse. Si uno quería entrar a un servicio público, si no hablaba español, no la atendían. ¿Cómo comenzó el amor por Frank para la tecnología? ¿Cómo cambió ese mundo? Un niño que no tenía electricidad, ¿cómo conoció esa parte? Eso es algo curioso, ¿no? Y lo menciono normalmente cuando doy mis pláticas. Y yo sé que ciertas personas dirán, oh, ¿cómo va a ser posible? Pero cuando yo estaba en la primaria, después de la escuela, iba a casa de un vecino porque él tenía radio, nosotros no teníamos ni eso. Y siempre escuchamos la novela de Calimán. Calimán era fantástico para ese momento. Quería ser como él, quería pensar, poderes mentales, o sea, todo eso, ¿no? Y lo escuchaba así como todo niño que tenía digamos, un superhéroe, y él era mi superhéroe. Entonces un día le pregunté a este amigo, le dije, y recuerdo muy bien su nombre, Pedro. Le dije, oye, Pedro, ¿cómo trabaja radio? Y él me ve y me dice, ¿sabes? Me dice, hay hombrecitos allá. Entonces yo, en lugar de pensar, ¿cómo va a ser posible? Pues, lo primero que me pregunté, ¿cómo van al baño? ¿Qué comen? ¿Cómo viven? ¿Cómo cambian su ropa? ¿Dónde compran su ropa? O sea, todas esas cosas, ¿no? Era súper inocente. Y entonces, obviamente, cuando mi mamá pudo conseguirnos un radio, lo primero que hice fue desbaratarlo. Lo abrí por todos lados, le quité todos los tornillos y encuentro esos componentes, esas cositas. Y yo, ¿qué es esto? ¿Dónde están los hombrecitos? ¿Dónde están los hombrecitos? Y fue algo, en realidad, que me marcó, en cierta manera, la vida. Me frustró y al mismo tiempo me dio a entender que cualquier persona podía engañar. Y eso me dio una ira, en cierta manera, pero al mismo tiempo también me forzó, me dio una energía en la que dije, no voy a dejar que esto pase otra vez. No voy a dejar que nadie me engañe. Desde ese momento, entonces, conseguí unas revistas que eran de Calimán. Atrás tenían unos como cupones para conseguir, digamos, clases por correspondencia. Okay. Y fue ahí donde aprendí electrónica. Y de allí entonces me metí en la tecnología y aprendí entonces cómo componer radios y televisión. O sea, me fui pensando que había hombrecitos en radio, ya hasta tenía mi propio negocio componiéndolos. ¿Y cuántos años tenía? Tenía para eso ya tal vez 12, 13 años. Y ya para los 14 años ya tenía mi propio negocio. Y fue para los 15 años entonces, cuando ya me había terminado la secundaria, que quería estudiar más. Quería aprender más de electrónica para ya seguir mi negocio, crecerlo más. O sea, yo tenía esta mentalidad así ya de que iba a crecer mi negocio, iba a hacer varias cosas en Yucatán, pero necesitaba más conocimiento y no había manera de estudiarlo en México. Pues entonces, cuando mi papá vivía en los Estados Unidos y le pedí le convencí que en realidad si me diera la oportunidad de venir y estudiar un programa que era como de 6 meses, okay, para conseguir mi certificación oficial en Los Ángeles con esta escuela que se llama Hemphill School. Es lo que yo tenía ya en mente. ¿Y en ese momento tenía cuántos años? ¿12? Y bueno, 13 ya para años. los 15 años ya fue cuando ya había terminado la secundaria y ya era certificado en cierta manera como técnico por correspondencia. Ahora, cuando regresemos, quiero que me diga cómo fue ese cambio cultural, el venir a los Estados Unidos y ahora otro idioma. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Estamos en una conversación con Frank Camara. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. Regresamos.
Su tienda hispana, carnicería y abarrotes. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Frutas y verduras, abarrotes, carnicería, envíos de dinero. Su tienda hispana en Renton, 425-235-5494. Enríquez Accounting Services te ofrece los servicios de impuestos personales y de negocios, nómina de empleados, libros contables, auditoría, certificados, QuickBooks, trámites de ITIN. 425-235-5336. Dicen que encontrar un buen lugar es cuestión de suerte. Hoy le toca a él. Soy la mala suerte y en cualquier momento podría cruzarme en tu camino. Y si tu seguro no tiene cobertura completa, esto podrías pagarlo tú. Soy Lorenzo Valdivia. Visítenos en nuestra oficina, Allstate Everett. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Gracias por continuar con nosotros. Está con nosotros el día de hoy Frank Cámara, conferencista internacional. Si usted nos acaba de sintonizar. Y Frank, nos quedamos en una pregunta importante. ¿Cómo fue ese choque cultural de venir de nuestro país hablando maya, hablando español, pero el inglés? ¿Qué pasa con el inglés? Es algo muy curioso porque mucha gente llegan acá y sé que se les dificulta mucho el idioma, ¿no? Y por una parte le doy gracias a mis papás y en la manera en que crecí, que mentalmente mi cerebro se había ya desarrollado para ser multilingüe. Exacto. Y eso fue en cierta manera un regalo que yo había tenido al nacer donde nací, aún con las circunstancias esas. Tenía algo especial. Entonces al llegar a los Estados Unidos, yo nunca vi, digamos, el país como un shock, digamos, lo vi como una oportunidad. O sea, yo llegué como una esponja, quería absorber de todo, quería saber de todo. Es más, hasta tenía dificultad durmiendo a veces, porque estaba con que canales en la televisión, con que tantas estaciones de radio, que maravillado, digamos. De todo, quería absorber todo. Y pasaba horas y horas y horas en la biblioteca leyendo. Al mismo tiempo, entonces, ya estaba yendo a la escuela para aprender inglés. Y tomé unos cursos intensivos de 8 de la mañana a 3 de la tarde todos los días. Y es algo que mi papá, lo cual le debo mucho y le agradezco mucho que haya pensado en eso, porque eso fue lo que me ayudó más. El meterme y aprenderlo de una manera de verdad que empecé con que no sabía una sola palabra de inglés y terminé ya saliendo, escribiendo ensayos, dando presentaciones y toda la cosa. O sea, fue algo fuerte, sí, en cuestión de 6 meses. Y ya de los 6 meses yo ya lo hablaba. Y fue cuando entonces me metí a la preparatoria, ya estando en clases regulares, digamos. O sea, yo no fui ni al principio de ESL, digamos, que es el... que es cuando los niños llegan y no tienen realmente nada de español. ¿Qué nivel de educación tienes tú, Frank? Bueno, tengo un título de científico en computación y luego tengo una maestría con un énfasis en administración de tecnología. Y también llegué al 50% de mi doctorado. Así que a comparación de digamos, mis papás que ni pisaron un salón de clases para tener primer grado y llegar hasta el nivel donde he llegado, obviamente es un ejemplo, ¿no? Claro. De la posibilidad que uno no tiene que usar excusas para decir, no, porque yo crecí pobre, no, porque mis papás nunca me dieron esto, porque mis papás no tienen o no tuvieron esto. El decir, no, yo no puedo hacerlo, porque eso en realidad es una excusa. Simplemente es una excusa. Es un pretexto para no llegar a hacer nada. 100%. Y desde mi punto de vista, yo lo vi más como una oportunidad. Me abrieron las puertas y yo, de clavado, como se dice, me fui. Y dije, no, todo lo que me venga me va a venir. Y aproveché. Realmente es un problema muy serio que tenemos nosotros aquí los latinos que vivimos en los Estados Unidos. Llegamos a este país y lo primero que hacemos es buscar un trabajo y no procurar aprender el idioma. ¿Qué le recomendarías tú a la gente que en estos momentos nos está viendo en casa? Porque tu vida cambió drásticamente. De no hablar el idioma a hablarlo, a en estos momentos ser un conferencista, a estar rodeado de una vida completamente diferente a la que tenías en México. Bueno, una de las cosas que yo he encontrado muy, muy valiosas y muy importantes para mí es literalmente meterme en la cultura. Y mucha gente me pregunta que cómo
cómo diferencio entre ser mexicano o viviendo en este país. Y la mera verdad, yo en este país me considero americano, porque he estado en el mundo americano al 100%, desde la preparatoria, en la universidad. Es más, la universidad donde fui, solo habían 2 hispanos en toda la escuela. O sea, eran 2 hispanos y el otro hispano era nacido acá. O sea, yo era el único extranjero hispano. Y era 99.9% blanco, porque era una escuela privada y era una escuela luterana, o sea, de religión luterana y todo eso. O sea, de descendencia. ¿No había posibilidad de que hubiera más latinos en esa escuela? De descendencia europea principalmente la gente, ¿no? O sea, pero lo que yo vi entonces que al ser parte de la cultura en la que me habían presentado, me sentí parte de la familia. O sea, para mí, yo no diferencio de color, de tamaño, de origen, de orientación, de lo que sea. Yo lo que veo es una persona. Y de esa manera, como uno ve a la gente, así lo ven también a uno. Ese amor a la electrónica te llevó a trabajar a Microsoft. ¿Cuál trabajo desempeñaste ahí? ¿Qué fue lo que hacías en Microsoft? Bueno, cuando yo estaba en el programa del doctorado, fue cuando Microsoft me buscó. Yo para eso vivía en Los Ángeles y trabajaba para una compañía internacional también, ¿no? Y Microsoft, la gente de Microsoft trabajaba en esa compañía y yo era el jefe de ellos. Okay. Cuando yo me quité de esa compañía, inmediatamente me reclutaron. Me trajeron acá al área de Seattle y me dieron una oferta en realidad que desde negociaciones y todo eso que no la podía negar. Empecé en el grupo de consultoría y yo estaba encargado de trabajar con empresas a nivel internacional, mundial. O sea, por ejemplo, la Nestlé, ¿no? Fui a Suiza, estuve en su matriz y les ayudé a diseñar un sistema de comunicación que incluía 220,000 empleados. O sea, estamos hablando de algo extenso, inmenso, ¿no? Okay. De allí me fui, estuve encargado de empezar nuevas oficinas de consultoría de Microsoft a nivel mundial, como por ejemplo en Japón, en Colombia, en Chile, ¿dónde más? En España. O sea, en varios países yo fui el que hizo el estudio del mercado, decidió contratar a la gente, creó el programa, contrató al gerente, o sea, todo eso, ¿no? ¿Qué inventos tienes? De allí entonces, quitándome, para ponerle un poco de seguimiento, ¿no? Me quité y fui al grupo de Office, en Microsoft Office. Allí trabajé en un grupo de fotografía digital. Entonces me fui a Windows. En el grupo de Windows, entonces fue donde tuve varios inventos. Fue de ahí donde vinieron las patentes. Todo lo que tiene que ver con fotografía digital en Windows ahora, como por ejemplo, que My Pictures Folder, o sea, de mis fotos y todo eso, ¿no? Que cómo se conecta la cámara digital o la memoria de la cámara o cómo se conecta un escáner, todas esas cosas. Todas esas cosas son cosas que yo inventé. Son conexiones a nivel de protocolo, o sea, estamos hablando de lo que pasa en el cable hasta la presentación que el usuario ve. Y tengo un total de 13 patentes ahora que Microsoft sigue usando para sus productos. Es más, vemos Windows 10 y encontré uno de los que no había visto que habían encontrado. Es como proyectar, digamos, un video o bien de teléfono o bien de una laptop a una pantalla grande. ¿Y eso es algo que tú inventas? Sí, yo lo inventé. Y ellos siguen usando mi tecnología. O sea, son cosas que en realidad nunca pensé y no me imaginé que llegaría a ese nivel, pero desde mi punto de vista, yo veía una oportunidad y no la dejaba pasar. Frank, muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Tenemos que ir a un corte comercial, pero vamos a seguir conversando con Frank Cámara en un momentito más. No se despegue, por favor, de su pantalla. Esto se está poniendo bueno aquí en Actitud Latina. Regresamos. Enríquez Accounting Services te ofrece los servicios de impuestos personales y de negocios, nómina de empleados, libros contables, auditoría, certificados, QuickBooks, trámites de ITIN. 425-235-5336. Dicen que encontrar un buen lugar es cuestión de suerte. Hoy le toca a él. Soy la mala suerte y en cualquier momento podría cruzarme en tu camino. Y si tu seguro no tiene cobertura completa, esto podrías pagarlo tú. Soy Lorenzo Valdivia. Visítenos en nuestra oficina, Allstate Everett.
Bienvenidos, soy Gina Guajardo. Si estás buscando comprar o vender tu casa, ten la confianza de que estás en las mejores manos. Soy Gina Guajardo, más que tu agente, tu aliada en bienes raíces. Síguenos en Facebook bajo el nombre de Actitud Latina. ¡Continuamos! Continuamos nuestra conversación con Frank Cámara, conferencista internacional. Frank, después de todos estos inventos, algo que nosotros usamos todo el tiempo porque la mayoría de la gente utiliza el sistema de Microsoft, ¿cómo cambió tu vida? O sea, estamos hablando de que tú vienes de un pueblito donde tu casa era de palo, el piso era de tierra. ¿Cómo cambió todo lo que has aprendido, tu vida, el trabajo en Microsoft, lo que has inventado? Ahora, ¿cómo vive Frank? Bueno, el reto más grande que mucha gente tiene es que, como decimos en inglés, y lo digo de una manera, decimos porque también lo digo obviamente, que mucha gente deja que cualquier cosita se les suba en la cabeza. O sea, que les viene algo, digamos, de grandioso con el pensar de que, no, porque no hice esto antes y ahora hago esto, ya soy lo máximo. Exacto. Y de mi caso, no. Yo recuerdo quién soy. Recuerdo de dónde vine. Recuerdo que de niño no tenía de comer. Recuerdo cuando tenía que pedir limosna para poder comer. Recuerdo cómo nos preparaba mi mamá las pocas tortillas que nos preparaba a mano. Ella cocinando el nistamal, como le decimos, y haciendo las tortillitas con un poquito de sal. Y esa era la comida que teníamos todo el día. Pero al mismo tiempo vemos el otro yo, digamos, viajando en primera clase a nivel mundial, ¿no? Y estando en juntas con Bill Gates toda esa temporada en la que estuve en Microsoft. Porque mi última responsabilidad ahí fue a nivel de director a nivel mundial. Okay. O sea, tenía una responsabilidad, una de las responsabilidades más grandes que en Microsoft, de proteger la propiedad intelectual de Microsoft. Y sin propiedad intelectual, en realidad la empresa no valía nada. Como sabemos, ¿no? Todo en tecnología es la propiedad intelectual. Entonces, mi responsabilidad saliendo ya de allí, a nivel de director, era de proteger toda la propiedad intelectual de Microsoft. ¿Cuántos países has visitado? O sea, ¿hay alguno que no hayas visitado? Sería la pregunta. Bueno, tengo una meta, digamos una meta loca, ¿no? Okay. De llegar a 100 países. En el mundo hay como, reconocidos por la ONU, creo que hay como 195, 96, algo así. Pero hay otros países que no son reconocidos, son como 220, 215, algo así en total. Yo he llegado a 56 ahora, 56 países ya. Entonces mi meta es llegar a 100. Y eso, me puse algo, siempre me pongo metas. Y es otra cosa que le digo a la gente, no importa lo que sea, pero hay que tener una meta, hay que tener algo que motive a uno a seguir adelante. Y en la forma en que lo veo es que uno tiene que superarse a sí mismo y retarse a sí mismo. Perdón, si hice A ayer, hoy quiero hacer B. Entonces tiene que ser mejor que A porque yo tengo que mejorar. Mi situación tiene que mejorar y yo tengo que hacer algo para seguir adelante. ¿Qué recomendación le darías tú a nuestra gente latina que acaba de emigrar, que viene llegando a este país, que tiene pues sueños igual que cualquier otra persona? ¿Qué le dirías tú? Estamos viviendo en un país increíble. Este país en realidad me ha dado lo que nunca me imaginé tendría en esta vida. Y todos tienen la misma oportunidad. Simplemente hay que asimilarse más al sistema, hay que asimilarse más a la cultura y hay que aprender el lenguaje. Tiene uno que ser parte de lo que viene siendo su nueva casa. Porque es difícil, por ejemplo, decir, yo vivo en los Estados Unidos y decir, pero mi mente está viviendo en México. A pesar de que no es algo que estoy diciendo, no olvidar México, pero cuando uno está viviendo en este país, hay que pensar que uno vive acá, pero tiene que pensar acá. No pensar que en México yo hacía esto, así que lo voy a hacer acá. No, eso no funciona así. Hay reglas diferentes acá. Hay expectativas y hay ciertas cosas que se hacen diferente y hay que respetarlas. Porque si uno no respeta su propia casa, quiere decir que no se respeta a sí mismo. Y si uno no se respeta a sí mismo, en realidad no hay manera de seguir adelante y decir, voy a superarme, voy a ser mejor. Porque todo empieza con el respeto a sí mismo. Respeto a la familia, respeto al medio ambiente, respeto a la ciudad, al pueblo, a la gente, al país, al mundo. O sea, todo es exponencial, ¿no? Todo va creciendo, pero tiene que ser de una manera en la que uno se integre y sea parte de lo que viene siendo esa sociedad. Porque sin esta sociedad, yo de mi parte, yo diría que
no estaría donde estoy, obviamente, y no sería lo que soy. Pero es porque las puertas se me abrieron y yo las aproveché. Y las puertas se le abren a todos. Pero uno tiene que tomar ese riesgo, tiene que tomar ese digamos... La posibilidad sí, de hacerlo. Tiene que salir digamos, de lo que venga, del cascarón, ¿no? En el que venimos, porque todos venimos con eso. Y muchas cositas tienen que ver con que, no, pues, porque en México vestía de esta manera, así voy a vestir. O porque en México hacía esto, así voy a hacer. O sea, no. Tienes razón, tenemos a veces hasta 20, 30 años en los Estados Unidos y seguimos viviendo en México. Exacto. Y pensando como si viviéramos en México y no, realmente no tomamos en serio que estamos aquí vivimos y tenemos que hacer nuestro futuro en este país. ¿Qué hace Frank en su tiempo libre? Estás tan ocupada, pero ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Cómo disfrutas tu tiempo? Yo participo en varios aspectos de la comunidad en cuestión de como voluntario. Una de las cosas que tengo ahora, tengo un programa en el que estoy a cargo de como de 100 y tantos muchachillos en el programa de Boy Scouts. Yo soy el ejecutivo a cargo de los comités, de los Scoutmasters y al final de los muchachos, ¿no? Y tengo varias certificaciones de sobrevivencia, de subirse a la montaña, o sea, de acampar, o sea, todas esas cositas, ¿no? Para sobrevivir todo. Y eso he estado estudiando y al mismo tiempo ayudando a los muchachos. Tengo 2 hijos que son ahora águila. Águila es el nivel más alto que se puede conseguir en Boy Scouts y requiere que un muchacho no simplemente sepa cómo sobrevivir en el medio ambiente, cuestión que venga un terremoto, que venga esto, lo que sea, pueden reaccionar, pero al mismo tiempo también tiene que respetar el medio ambiente, respetar a los semejantes, o sea, muchas cosas que se les enseña que son críticos para ser una persona, digamos, decente, digamos, una persona buena en esta vida, ¿no? Entonces, el hecho de que mis hijos están envueltos en eso, yo me metí para ayudarles y para ayudar a otros muchachos. Y eso es una parte. Aparte de eso, también doy pláticas de motivación. Okay. He trabajado con varias escuelas y me llaman, hablo con los muchachos. O sea, estoy envuelto en tantas cosas en realidad que a veces... Que a veces ni siquiera tienes tiempo libre. Exacto. Pero es algo que te gusta hacer, que disfrutas. Me encanta, sí, definitivamente. Antes de irnos, Frank, porque nos tenemos que ir, quiero que le digas a la gente qué tan importante es que aprendan el idioma de este país. Bueno, como había dicho anteriormente, ¿no? La mejor manera de asimilarse en este país es obviamente aprender a comunicarse. Y si uno no puede comunicarse, se cierran muchísimas puertas. De la misma manera no puede encontrar el trabajo que le llama la atención, no puede ayudar a sus semejantes, a sus hijos, sus parientes y todo eso, no puede superarse para llegar a ser, digamos, lo que siempre hemos querido, ¿no? La razón por que vinimos a este país es porque queremos mejorar nuestra vida. Pero si venimos a este país y seguimos viviendo como vivíamos en México, ¿cuál es la superación? O sea, en ese contexto, simplemente estamos viviendo en otro lugar. No hay ningún cambio. Exacto, simplemente estamos viviendo nuestra vida. Actitud latina, es algo muy adentro, más profundo que el acento. Actitud latina, actitud.